Saludos, sean bienvenidos a una nueva clase de Excel 2016. En esta oportunidad vamos a aprender las formas que toma el puntero a la hora de trabajar en la hoja de cálculo. Vamos a conocer lo que es la diferencia entre las funciones y las fórmulas que generan los usuarios. Y de igual forma vamos a hacer unos ejemplos para que vean ustedes cómo es el funcionamiento de cada una de ellas. Empecemos. Ya que estamos en Excel, podemos observar acá en esta imagen las formas que va a ir tomando el puntero de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando. Por ejemplo, el primero sirve para seleccionar las celdas o un rango de celdas. Este, que trae como las 4 flechitas, es para desplazar o mover el contenido. Este, que es una cruz, sirve para autorrellenar. Y este, que tiene una flecha con 2 cabezas, sirve para modificar el ancho de la columna. Y este hace las versiones solo que para modificar el alto de la fila. Si ustedes ven, es de forma vertical en que está la flecha de 2 cabezas. En este caso, el cursor toma esta forma para seleccionar toda una columna. Si ustedes se colocan en la parte de arriba, acá, y dan un clic, se va a seleccionar toda la columna hasta la última celda. Este sirve para seleccionar la fila. Si se colocan en este punto y dan un clic, se va a seleccionar toda la fila. Y si ustedes quieren modificar el contenido que tiene una fórmula o una celda, cualquiera, van a dar doble clic y se va a colocar de esta forma el puntero. Ustedes se fijan, es como una parte parpadeante que está ahí para que ustedes puedan hacer las modificaciones necesarias. Por ejemplo, si queremos hacer una prueba con el tema de las series en Excel son que a partir de un valor o de un texto que nosotros escribamos, podemos generar la secuencia. Por ejemplo, en el caso de los meses, vamos a escribir acá enero. Y a partir de ahí, me voy a colocar en este punto y se fijan, ¿se recuerdan para qué decía que era el puntero? Que era para rellenar, ¿verdad? Entonces, me coloco en este punto y haciendo clic sostenido, clic izquierdo, me muevo hacia abajo. Y lo suelto en el 12. Ustedes se fijan, automáticamente generó toda la secuencia de los meses del año. Y así podemos hacer con otras, con los días de la semana y con otras cosas que van a generar una secuencia a partir del primero que nosotros escribamos. Muy bien, otra de las cosas que vamos a aprender es la diferencia que hay entre las funciones y las fórmulas en Excel. Vamos a hacer un ejemplo. La principal diferencia que hay quizás entre las funciones y las fórmulas en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, digamos, mientras que la función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Quiere decir que a partir de la función usted puede generar fórmulas para que le devuelvan un resultado un poco más complejo. Por ejemplo, en el caso de la fórmula acá, por poner un ejemplo, en este, lo primero que vamos a hacer para utilizar las fórmulas va a ser, y esa es la estructura general que tiene la fórmula, es que siempre va a llevar un signo igual al inicio. Coloco un signo igual. Si no saben cómo colocar el igual, pueden hacerlo con Shift y el número 0. Luego, vamos a seleccionar el área que vamos a, por ejemplo, sumar. Entonces yo acá podría hacer lo siguiente. Podría colocar el primer valor, solo lo toco o escribo el nombre de la celda, como ustedes quieran. Toco acá y voy a escribir el signo más y voy tocando, voy sumando, voy tocando, voy sumando, vean, y voy a ir sumando valor a valor. Muy bien, entonces como pueden observar ustedes, vamos valor a valor y hasta que llegamos al último. Aquí cuando hemos llegado al último, simplemente lo que vamos a hacer es tocar la tecla Enter. Y ahí tenemos el valor ya calculado. Vean, ¿cómo vamos a hacer para que nosotros revisemos si todos los valores están incluidos?
damos doble clic sobre la fórmula y ahí podemos ver nosotros que todos estos valores están incluidos. Si hay uno que no está incluido, no va a aparecer estos recuadros de colores. Entonces, eso es una fórmula. Una fórmula es la que hace el usuario a partir de eso. Pero, ¿se imaginan ustedes que aquí solo tenemos esta cantidad de registros? Pero ¿se imaginan ustedes con unos 10.000 registros estar haciendo esto? Creo que no terminaríamos quizás ni en un día, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparecieron las funciones, porque nos facilitan el trabajo. Muestra de eso es que ustedes vienen y vamos a hacer una función para los mismos valores. Entonces vamos a colocar el signo igual, luego vamos a escribir la palabra reservada, suma, que ya está en la base de datos, damos doble clic acá para que se adjunte y aquí solo vamos a seleccionar el rango de los valores que nosotros vamos a sumar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar todo el rango haciendo clic sostenido y haciendo esto que estoy haciendo acá, arrastrando la selección. Luego solo vengo, cierro el paréntesis y vuelvo a dar Enter en el teclado. ¿Ven? Y ahí tengo el mismo resultado que aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, la eficacia. ¿Por qué? Porque con las funciones lo hacemos mucho más rápido. Y también nos cercioramos que los resultados sean más fidedignos. Porque aquí nosotros podíamos de repente dejar algún valor que no tomamos en cuenta. Mientras que con la función, como sabemos que es un rango, un desde hasta un hasta, entonces es más fácil poder calcularlo y a la vez menos difícil que haya un error. Si ustedes se fijan cómo va estructurada la función entonces, el signo igual, la palabra reservada suma, el paréntesis de apertura, la primera celda que vamos a tocar que sería G2, aquí está la columna G y aquí está la fila 2, entonces desde este valor que está en la G2, luego colocamos dos puntos que es hasta donde vamos a sumar y colocamos aquí siempre en la columna G y en la fila 25. Cerramos el paréntesis, damos Enter y obtenemos el valor. Si ustedes se fijan, es una fórmula prácticamente armada, pero que ya trae predefinida Excel, mientras que la otra hay que irla nosotros armando. Conforme el tiempo vayamos avanzando en las clases, van a ver ustedes que estas dos al final se tienen que fusionar, porque de repente la función no les va a alcanzar para calcular algo que ustedes quieren hacer. Les va a tocar también generar una fórmula y introducirla dentro de una función para que les devuelva un resultado. Una fórmula es una ecuación que realiza operaciones sobre los datos en una hoja de cálculo, estamos claros, es lo que hemos hecho ahora. Y las fórmulas sirven para realizar operaciones matemáticas como la suma, la multiplicación o para comparar el contenido de una tabla. También las fórmulas tienen un límite de caracteres, por ejemplo, no pueden utilizar una fórmula para sumar, por ejemplo, 1000 celdas. Para ello necesitan usar una función. Entonces ahí es donde también entra la importancia de poder usar las funciones. Los argumentos son más sencillos de editar, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, queremos editar la función, pues prácticamente es poco los argumentos que tiene. Mientras que si vamos con la fórmula, vean, es un resto de registros que están aquí y nos pudimos haber equivocado. Entonces, las fórmulas pueden contener funciones que facilitan la creación de una operación. Estamos claros porque es lo que yo les estaba diciendo. Podemos integrar dentro de una función otras fórmulas que vamos a necesitar. Entonces, la estructura general, repitiendo, de una función va a quedar de la siguiente manera. El signo igual, que es obligatorio, siempre les va a tocar ponerlo. Luego la palabra reservada que ustedes vayan a querer utilizar y en este caso sería un rango. Abrimos un paréntesis, luego la celda de apertura donde va a iniciar el cálculo, dos puntos y hasta dónde va a llegar el cálculo, cerramos el paréntesis y por último no olviden presionar Enter para que les devuelva el resultado
porque es hasta entonces cuando Excel determina que usted ya ha terminado de hacer las operaciones, cuando presiona Enter. Entonces, como les decía, presionamos Enter para que nos devuelvan los valores y ahí tenemos. Podemos aún comparar los valores y son exactamente igual. Esa es la forma de trabajar las fórmulas y las funciones en Excel. Más adelante vamos a hacer una guía de ejercicios donde ustedes se pueden dar gusto de cómo ponerlas en práctica cada una de ellas. Así que por este día esto ha sido la clase, espero sea de su interés. Revisen los materiales, por favor, y si tienen alguna duda me la hacen llegar a la plataforma y yo con gusto les resuelvo a la brevedad posible.